Y aquí estamos de vuelta con ustedes en su programa Infraestructura TV. Y dentro de las noticias e informaciones que tenemos de esta semana, hay un hecho muy importante que queremos reseñar y que en los próximos minutos vamos a estar discutiendo con ustedes. Y es la firma del famoso pacto eléctrico. Sabemos que es todo un tema histórico en nuestro país, todas las situaciones concernientes al sector eléctrico y en específico la estructuración de un pacto que involucre a los diferentes actores del sector ha sido un anhelo desde hace muchos años. Sorpresivamente, en esta semana se dio la información y se produjo el acto de la firma de este pacto, un pacto que se había postergado en última instancia, que se conversó el tema desde el 2017. Y nosotros aquí queremos aprovechar, luego de revisar el documento firmado, queremos ver algunos temas relevantes que entendemos deben ser revisados, analizados, ver cuál es el impacto real que tendrá estas determinaciones que se firmaron en el pacto eléctrico desde el punto de vista del sector, de los diferentes actores del sector y sobre todo, muy especialmente, desde el punto de vista de la ciudadanía. Esta semana, como les comentábamos, se firmó el pacto eléctrico en el Palacio Nacional, pero este documento firmado, nosotros vamos a ver, señor director, algunas consideraciones. Este documento firmado es estructurado desde el 2017. O sea, es el mismo documento que se había conversado en el 2017 en la administración del licenciado Danilo Medina, que se había tratado de consensuar y en su momento hubieron diferentes sectores que presentaron oposiciones, pero sin embargo en esta semana nos encontramos con el hecho de que fue firmado el mismo documento y sobre todo, y lo más importante es que dentro de este documento se mantienen algunas consideraciones que nosotros entendemos debieron haberse actualizado a la realidad que tenemos ahora mismo. Como todos bien sabemos, no es la misma situación que afrontamos en el país ahora en el 2021, luego de toda la situación de pandemia que hemos vivido en el último año, versus las situaciones y la estructuración del sector eléctrico que teníamos en el 2017. Ahora, cuando nosotros analizamos el contenido del pacto, nosotros vamos a estar presentándoles a ustedes una serie de puntos relevantes que queremos conversar. Y el primero de ellos tiene que ver o está relacionado con lo que va a ser la estructuración de la tarifa eléctrica. Uno de los principales puntos que se aborda en el pacto es buscar fórmulas donde se pueda estructurar la tarifa siguiendo unos parámetros, pero sobre todo y más importante, en el texto queda contemplado tratar de moderar, según los términos que utiliza el pacto, y nosotros entendemos que en cierta medida es tratar de racionalizar lo que es el subsidio al sector eléctrico, que como nosotros bien sabemos, siempre ha sido un tema en los últimos años que se coloca sobre el tapete. Entonces nosotros vemos en el contenido del pacto un aspecto que de entrada nos llamó mucho la atención y queremos reseñarlo porque viene a colación con respecto a otros temas donde se ha tenido la misma situación. Dentro del pacto se indica que se garantizarán los costos de capital de inversión para las empresas que incursionen en el sector eléctrico. Y eso suena muy parecido a una serie de acuerdos que se han firmado, ¿verdad? Inclusive las alianzas público-privadas, el tema de la inversión en los diferentes sectores en nuestro país, pero nosotros siempre hemos alegado que se debe tener cuidado con lo que es el tema de garantizar un margen de rentabilidad a las inversiones privadas. Se supone que las inversiones privadas, cuando se involucran en cualquier tipo de proyecto, en este caso proyectos de inversión pública, tienen que asumir unos riesgos intrínsecos a su inversión. En el momento en el que el Estado pasa a garantizar esos porcentajes de rentabilidad,
muy probablemente nosotros nos volvamos a ver en situaciones parecidas como la que tenemos con otros proyectos, el famoso peaje sombra que tenemos ahora en la autopista del Nordeste. Todo inicia por tú garantizar un margen de rentabilidad, cuando se supone que el que hace la inversión es el que tiene que llevar a cabo los estudios para verificar si es factible esa inversión que se está haciendo en el sector. Eso quiere decir que el Estado automáticamente se responsabiliza Exactamente. de todo lo que pueda suceder ahí. Exactamente, el inversionista simplemente pone el capital y espera un rendimiento, pero no está involucrado realmente en la eficientización del proceso de inversión. Eso compromete un poco el proceso, porque si yo soy un socio, se supone que comparto ganancias, pero también comparto riesgos. Claro, Entonces, no entendemos, y eso es una de las situaciones penosas de cuando los políticos se convierten en empresarios y los empresarios se convierten a políticos. Entonces ahora el gobierno, o sea, si yo tengo algo seguro, yo no me tengo que preocupar ni porque funcione, ni porque mejore. Claro. Ni porque sea eficiente, ni la estructura de costos, ni la plantilla de personal que va a estar involucrada en el sector. Vamos a ver, señor director, en la siguiente imagen, porque inclusive dentro del pacto eléctrico, dentro del documento que se firmó, encontramos estas tablas de datos que, como vemos, están referenciadas al plan original que se tenía en 2017. Así es. O sea, en ese documento firmado en esta semana, 2021, se está haciendo alusión a datos que se habían proyectado en el 2017. Cuando nosotros, revisando las informaciones del sector, nos damos cuenta que ninguno de esos parámetros que están ahí planteados se han cumplido. Al día de hoy, ninguno de esos parámetros se han cumplido. Ni el nivel de pérdidas, ni el nivel de cobranza, o sea, la cantidad de energía cobrada por las empresas de distribución, y mucho menos la relación de gastos operativos de esas empresas. Vamos a ver la siguiente imagen, señor director. ¿Por qué? Porque aquí se habla de que nosotros íbamos a pasar de un 30 y pico por ciento de pérdidas a un 16%, que era la proyección del pacto eléctrico, a este año, 2021-2022. Sin embargo, nosotros vemos que en el 2020, con toda la situación de pandemia que hemos estado viviendo, se anunciaba que las pérdidas habían alcanzado niveles récord en el sistema eléctrico de nuestro país, sobre el 40%. 44% de pérdidas en el sector eléctrico, cuando en el pacto se está conversando o se está previendo que la tarifa va a estar planteada sobre una base de una pérdida de un 15%. Entonces, ¿quién va a asumir esa diferencia? ¿Quién va a cargar con esa diferencia entre lo que se quisiera, y es un anhelo, pérdidas de 15%, ese anhelo versus la realidad que nosotros tenemos actualmente en el país? Eso por el lado de las pérdidas. Y luego la eficientización del sector. O sea, todavía al día de hoy se ha denunciado en diferentes ocasiones que las empresas distribuidoras tienen unos niveles operativos sobrecargados de personal. Hay una estructura de empleados en las empresas que sobrepasa los niveles óptimos de operación. Y nosotros sabemos de situaciones anteriores que han sido denunciadas, que estas empresas inclusive en momentos determinados se han utilizado como botín político. Sí, claro. Entonces, claro, todo eso va a terminar gravitando sobre el valor de la factura eléctrica que vamos a estar pagando. Que en realidad en el tiempo de COVID hubo muchas quejas de los negocios que estaban cerrados, que las facturas seguían Que le llegaban con el exactamente. mismo valor, como si estuvieran laborando normal. Yo quisiera que alguien me explicara entonces cómo puede ser que ellos tengan pérdidas en esa situación. Exacto. Porque muchos negocios, o sea, ¿quién reporta esa pérdida? Porque esa es otra cosa. Incluso dentro de esas mismas discusiones, faltó, que eso lo estuvimos hablando, la parte de la comunidad, la parte del pueblo. La famosa parte de la sociedad civil, ¿verdad? La sociedad civil, ¿dónde estaban los representantes de la sociedad civil para discutir esas partes? Porque ellos pueden reportar que están perdiendo, ¿y por qué tengo yo que creerles a ellos? Eso es así. Vamos a ver la siguiente imagen, señor director, porque otro de los aspectos importantes que se incluyen dentro de este pacto es el reajuste tarifario trimestralmente A las facturas. a las facturas
eléctricas. Wow. Si nosotros ahora mismo tenemos un tema, ¿verdad? Con Sí. todos los viernes, Sí, los viernes. que esperamos los viernes de La forma gasolina, dramática, así. ¿verdad? Bueno, pues una situación similar, lamentablemente, podríamos estar dentro de poco viendo en el sector eléctrico. Pero lo que más preocupa es eso, o sea, esos reajustes tarifarios, ¿basados en qué? En el pacto eléctrico se habla del valor de los combustibles, se habla de la tasa de cambio, se habla de los costos de inversión y se habla de las pérdidas. Nuevamente, todos esos factores, todos esos parámetros, al día de hoy, y los estamos viendo, están siendo afectados por la situación. Entonces nosotros entendemos que el pacto, sabiendo lo importante que es para el sector eléctrico en nuestro país, entendemos que debió haber sido reajustado a las condiciones actuales que estamos viviendo. Lo que nosotros proyectamos en el 2017 no es la realidad que estamos viviendo al día de hoy. Y como tú acabas de mencionar, todos los fines de semana sube el dólar, suben los combustibles, y si eso es un margen de referencia a los fines de las tarifas, imagínense. Yo lo que me pregunto es, no sé si le quedan más diapositivas. Sí, creo que hay otra presentación. Vamos a ver, porque quiero hacer algunas preguntas. Y bueno, que quede a consideración de los televidentes. Continúa, por favor, ingeniero. Bueno, dentro del pacto también se introdujo la posibilidad de que la comercialización, o sea, el cobro de la energía, puede ser privatizado por las empresas distribuidoras. O sea, las empresas distribuidoras básicamente ahora mismo tienen la función de mantener las redes y cobrar. La parte de cobranza, que es la parte buena del negocio, por decirlo de alguna forma, con el pacto se le está dando la posibilidad de subcontratar, lo que va a implicar la entrada de nuevos actores al sector eléctrico y obviamente cada quien buscando sus márgenes de rentabilidad. Seguimos dividiendo el sector eléctrico, introduciendo estructuras dentro del mismo y cada quien quiere preservar su margen de rentabilidad. Y su inversión. Y Sí, como realmente. último punto, se mantiene increíblemente dentro del pacto que se firmó en esta semana, se mantiene la disyuntiva de qué hará el Estado Dominicano con Punta Catalina. Aquí nosotros vemos que ya en el pacto del 2017, en el documento, se hablaba de la posibilidad de vender el 49% de las acciones. Al día de hoy, 2021, en el pacto firmado en esta semana, todavía ese es uno de los temas que no queda definido y es de vital importancia para el sector eléctrico. Bueno, yo particularmente no sé qué piensan ustedes. Yo prefiero que se quede en manos del Estado. En teoría se quedaría en manos del Estado, pero se va a hacer una venta de una porción de la acción. Y como nosotros sabemos de otras empresas del Estado, en experiencias anteriores, eso se maneja de forma muy relativa, Pero vamos ¿verdad? a darle Sí, como un poquito de feo, nadie sabe si hay nuevos cambios. El problema es Puede que no, puede ser y hay que tener fe, ¿verdad? Pero vamos a lo que ha estado pasando en los últimos 12 meses. Los precios del petróleo se desplomaron. ¿Vimos eso reflejado en las tarifas eléctricas? Nunca. No, en ningún momento. Por el contrario. Los negocios, porque hay que estar claro, en las casas sí, obviamente, tuvo que haberse incrementado el consumo porque estábamos más en la casa. Pero los negocios tampoco bajó, se incrementó el consumo. Se incrementó. Se incrementó el costo, la factura. Entonces, yo lo que veo turbio, y lo digo así mismo claramente, turbio, es quién va a supervisar que esta parte no esté dándome ese llanto empresarial de que me va mal todo lo... A un empresario nunca le va bien, pero todos quieren participar. El sector eléctrico está en una pérdida total, pero vemos Y muchísimos de hecho sectores lo seguimos dividiendo para que sigan entrando Exacto. actores. Y hay muy pocos ex empresarios, Sí, hay muy pocos empresarios eléctricos. aunque estén mal. Exacto. Entonces, no sé si usted me entiende, ingeniero. Siento que hay como una contradicción en argumentos ahí. Entonces, Sí. también, bueno, eso lo vamos a hablar del discurso sobre lo que se pretende hacer con el pacto eléctrico y lo que el presidente comentó sobre el peaje sombra. Entonces, esa parte nosotros simplemente hacemos la reseña porque entendemos que era de vital importancia firmar este documento, que es un medio de entendimiento para todos los actores del sector, pero sin embargo creemos que fue manejado de forma apresurada. Debieron haberse tomado, revisado consideraciones de las proyecciones del 2017 que al día de hoy vemos que no se han cumplido y que la situación no permite que se puedan en el corto plazo cumplir, y otros elementos que aún desde el 2017
siguen estando sin definir y lo necesitamos para poder integrarlos efectivamente en el sector eléctrico.